Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Empezamos un nuevo año con nuestro calendario de webinars. Este es nuestro primer evento. El día de hoy vamos a estar con Víctor Martínez, consultor de impuestos de Amezquita, hablando sobre las nuevas bases en la retención en la fuente. Antes de iniciar, les voy a dar unos tips para el correcto desarrollo del evento y le daremos inicio a la sesión. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Nuevamente, gracias y le doy la palabra a Víctor Martínez. Víctor, estás en mute. Sí, perdón. Muy buenos días para todos. Agradezco a todos por su participación, por compartir con nosotros este momento, este espacio, para poder seguir capacitándonos y ampliando nuestro conocimiento día a día con todas estas reformas que nos emiten las administraciones tributarias, ¿cierto? Donde tenemos unos cambios importantes desde las reformas tributarias 1607 del 2012 hasta la 2277 del 2022, que aun cuando otras reformas han realizado cambios importantes, pues tenemos unos puntos que vamos a revisar en esta presentación. Entonces, no siendo más y sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Entonces, para nosotros poder entender, de pronto existen personas que tienen conocimiento del tema. Hay otras de pronto tienen un poco menos, posiblemente hay otras que no tengan. Queremos empezar desde la base de una retención. ¿Qué es una retención en la fuente? De acuerdo a conceptos y al estatuto tributario, tenemos que la retención en la fuente es un sistema de recaudo del tributo consistente en obligar a quienes efectúen determinados pagos a sustraer del valor respectivo un determinado porcentaje. Esto nos lo dice el concepto 27577 del 19 de octubre del año 87. Pero, ¿qué nos dice el estatuto tributario? La finalidad de la retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio grabable en que se cause. ¿Qué pasa? Esta retención en la fuente es un anticipo que se realiza para el tema de impuestos sobre la renta. Estamos hablando a nivel general de personas naturales, personas jurídicas a las cuales les practican una retención en la fuente. Entonces, lo que pasa y lo que busca la administración con esta retención en la fuente es recaudar de forma anticipada el valor del impuesto. El valor del impuesto que posteriormente que funciona como un flujo de caja para ellos de recaudar ese impuesto, aun cuando ellos en la declaración de renta consolidada que se presenta una vez al año, se genere ese menor valor, ese descuento por retenciones practicadas. Pero entonces la administración tributaria no está en condiciones en cuanto a flujo de caja para esperar hasta la presentación de esa declaración consolidada y generar un solo recaudo. No, la administración tributaria lo que hace vía esta retención en la fuente o vía estas retenciones en la fuente es recaudar, aumentar su flujo de caja mes a mes para sus obligaciones, para el gasto nacional, de acuerdo a cómo esté distribuido estas retenciones. Dentro de las retenciones en la fuente por salarios, que es el tema por el cual estamos nosotros hoy reunidos, pues aquí tenemos una secuencia normativa.
¿cierto? Que tenemos desde la ley 1607 hasta la ley 2277 de 2022. ¿Qué pasa? Pues es para nosotros importante que conozcamos estos cambios normativos, dado que partimos desde donde existía el IMAN y el IMAS, que eran dos procedimientos que se manejaban de acuerdo pues, a las depuraciones y el contribuyente podía llegar a escoger el uno o el otro. Pero pues para la administración tributaria no fue conveniente esto porque al final de cuentas casi siempre uno se iba o siempre uno escogía el que menor valor diera a pagar. En el año 2016, con la reforma tributaria 18 y 19, se crean 5 rentas cedulares. Entonces la administración dijo, no, vamos a clasificar cada persona natural por cada uno de sus ingresos que reciban. Entonces los que tienen de trabajo tienen su propia cédula, unos de pensiones, unos no laborales, otros de capital y otros de dividendo. ¿Qué pasaba con esta reforma y con esta depuración? Cada cédula funcionaba de manera independiente su depuración. Cada cédula generaba sus ingresos, sus deducciones, sus rentas exentas, las que tenían derecho, y llegaba a una base gravable independiente. Sobre esa base gravable se calculaba el impuesto y después se reunían todos esos impuestos que generaban y ya ahí se generaba un valor total a pagar, pero la depuración de cada cédula era independiente y generaba su propio impuesto. La administración tributaria se dio cuenta que con esta modificación tampoco fue posible un buen recaudo del impuesto. Entonces, porque existían personas que tenían ingresos por rentas de trabajo, por rentas no laborales y de capital. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, como cada cédula no llegaba a una base gravable, porque cada cédula era independiente, pues no generaba un impuesto. Entonces la administración se dio cuenta que si sumaba esos tres ingresos que tenía una persona natural posiblemente, sí llegaba a una base gravable, sí llegaba a un impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué pasó con la ley 1943 del 2018? Unificó y creó una cédula general. Dentro de esa cédula general es donde se incluyó todo lo que son las rentas de trabajo, las rentas no laborales y las rentas de capital. Aunque internamente cada subcédula de esa cédula general funcione de manera independiente, cada cédula tiene sus deducciones, tiene en este caso las laborales tiene su renta exenta, las no laborales tiene sus costos, al igual que las de capital. Las tres van a llegar a una depuración y una base gravable, pero aún al llegar a esa base gravable no se calcula el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se calcula una vez se sumen las tres bases gravables. Al sumar esas tres bases gravables que conforman esa cédula general, empieza el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, ya si nos damos cuenta, esas personas que tienen por ejemplo, esos tres ingresos, ya no es como en la ley 18 y 19 que era el impuesto por cada una de ellas, posiblemente ninguna de las tres daba impuesto, pero al sumar las tres rentas sí, y que es lo que les ha funcionado, porque al día de hoy se ha mantenido esas tres cédulas, que es la cédula general que conforman esas tres subcédulas, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos. Aquí en este caso es donde pues tenemos actualmente venimos manejando esa misma forma de distribución. Entonces, como les comentaba, de los aspectos importantes de las modificaciones es que con la ley 18 y 19 desaparece el IMAN y el IMAS. Con ellas también la retención en la fuente mínima. Recordemos que existía una retención en la fuente mínima también por temas salariales. Y con esto también tenemos que las personas no naturales grabarán con base a rentas cedulares en cada escenario. Son 5 rentas cedulares, siendo una de ellas rentas de trabajo para las cuales se establece la sumatoria de las exenciones. ¿Qué pasó con la ley 18 y 19?
Con la ley 18 y 19, aparte de que se desaparece el IMAN y el IMAS, ese impuesto de retención mínima, también se establece el límite del 40% sobre los ingresos salariales, que ya en determinado caso, con el IMAN y el IMAS, recordemos que se podían incluir cuántas deducciones o cuántas descuentos pudiera tener una persona natural, como lo eran los intereses de vivienda, teníamos la persona dependiente, teníamos la medicina prepagada, teníamos infinidad de soportes los cuales podríamos aportar para el cálculo de ese impuesto sobre la renta sin ninguna limitación. Entonces aquí lo que pasó con la ley 18 y 19 es que la administración también dijo, oiga, las personas están posiblemente abusando de esos beneficios, están generando posiblemente una planeación en las cuales pues están haciendo aportes a AFC, aportes voluntarios, están haciendo con el fin de pagar una renta mínima o no pagarlo. Entonces la administración tributaria también estableció un 40% con el cual pueden pues tener esos beneficios en los cuales van a tener aparte otra limitación, que tampoco pueden exceder las 5.040 VTs. Eso nos lo dijo la ley 18 y 19 del 2016. Con la ley 1943 del 2018, como les comentaba, ya pasó de 5 rentas cedulares a 3 rentas. También esta reforma tributaria mantuvo el límite del 40% sobre las 5.040 VTs. Y aquí con esta ley 1943, como les comentaba inicialmente, ya la administración tributaria se dio cuenta que ese procedimiento les funcionó al punto de unificar las 3 rentas cedulares de trabajo no laborales y de capital y mantener esa limitación del 40% o 5.040 VTs, ya que con esto ya se empezó a generar un mayor recaudo. Con esto ya las personas, pues digamos que a medida que han pasado las reformas, inclusive con esta reforma, aún limitó más la declaración de renta. Entonces aquí tenemos cuáles son nuestros aspectos importantes de la reforma 2277. De los aspectos importantes es que nosotros conocíamos que esas personas naturales que obtienen rentas salariales tienen automáticamente un descuento del 25%. Eso se considera o es considerado renta exenta, pero muchas veces no lo tenemos presente, sino automáticamente se aplica ese 25%, pero ese 25% también está limitado. Ese 25% está limitado a 2.880 VTs, lo que a hoy equivale a la TRM del 2023 a 122 millones de pesos. Entonces aquí recordemos que todo lo que excedan estas limitaciones, como lo estábamos mirando ahorita, la limitación del 40% o de los 5.040 VTs, pues ya no se tendrá en cuenta, o en este caso de la renta exenta, si superaban esos 122 millones, se consideraban renta gravable. Eso era lo que veníamos manejando antes de la ley 2277. ¿Qué pasó con la ley 2277? Que la administración redujo esa limitación. Mantenemos el 25% como renta exenta, pero limitó esos 2.880 a 790 VTs. Ya tenemos una limitación menos. Entonces, esto se generó. Ya no tenemos 122, sino tenemos 33.505.000 pesos. Esto se generó prácticamente para aquellas personas que tienen un ingreso laboral un poco alto y sobre las cuales, pues, 122 millones podrían sonar exagerados, los dejo en 33 millones de pesos esta limitación. Entonces, en este escenario, lo que supere ese 25% de 33 millones de pesos no se considerará como renta exenta, ya quedará a una renta gravable. Aparte de eso,
no solamente limitó ese 25% en las 790 OETs, sino también limitó el 40% de los ingresos fiscales. Recordemos que ese 40% teníamos como una limitante en las 5.040 VTs, que son 213 millones. La reforma trajo entonces el cambio, uno de los cambios tal vez también muy importantes. De 5.040 VTs pasó a 1.340 VTs. Entonces lo mismo, ya tenemos una limitación aparte para tener el 25% de mis rentas exentas, la persona dependiente, y tenemos aparte un 5% para todo lo que son pensiones voluntarias, AFC, intereses de vivienda, para jugar con ese 5%, pero aquí ya con la reforma recordemos que eso no puede exceder los 56 millones de pesos, 832.000, lo que antes eran 213 millones de pesos. Aquí tenemos unos conceptos, ya vamos a empezar un poco más con la depuración de la información de qué es la retención en la fuente. Dentro de la retención en la fuente tenemos unos pagos que no constituyen salario. De acuerdo al artículo 127, tenemos que son elementos integrantes, constituyen salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Aquí tenemos un concepto, un artículo, que esto corresponde a todo lo que tiene que ver con el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí debemos tener muy importante la información porque pues la norma laboral es un poco tal vez diferente a la norma tributaria. Entonces aquí queremos hacer un pequeño comparativo, que en este caso tenemos los pagos que constituyen salario. Entonces, pagos que no constituyen salario, según el Código Laboral también, son los pagos no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participaciones de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación. Tenemos otros conceptos que nos incluye el Código Laboral, pero aquí, por ejemplo, podemos encontrar un tema que es muy importante, la prima de servicio. La prima de servicio, según el código laboral, no considera un ingreso, no constituye salario para el trabajador. Pero ¿qué pasa? A nivel tributario, esa prima de servicio sí tiene un impacto fiscal que ya lo vamos a ver. Ahora bien, tenemos según el estatuto tributario. Según el estatuto tributario, se considera, de acuerdo al artículo 103, dice que los pagos que constituyen salarios se considerarán rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, monumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado, cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. Si se dan cuenta, acá tenemos varios puntos muy importantes, que es, por ejemplo, gastos de representación. Aquí, según el Código Laboral, no se consideran ingreso. Pero acá, en el Estatuto Tributario, sí se consideran ingreso. Ahora bien, con la Ley 2277 del 2022, se va a adicionar un nuevo artículo y es que se considerarán ingresos los pagos en especie, los que efectúa el pagador a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente o a su cónyuge o a personas vinculadas con él por parentesco, siempre y cuando no constituyan un ingreso propio en cabeza de dichas personas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí es donde posiblemente se puedan generar, no sé, pagos con bienes, pagos con temas materiales que pueda generar un empleador
y que pues se genere a él o se genere a terceras personas, pues sin que eso esté en cabeza de esas personas, sino en cabeza del trabajador. Se considerará ingreso los pagos en especie. Entonces aquí eso nos trajo la ley 2277, la cual pues es muy importante y va a reglamentar en un nuevo artículo. Ahora bien, tenemos cuáles son los pagos que no constituyen salario de acuerdo al estatuto tributario. Tenemos los apoyos económicos. Entonces, en este caso también es muy importante que esos apoyos económicos que entrega el Estado o financiados con recursos públicos sean para financiar programas educativos. Entonces, aquí tenemos esos apoyos que hace el gobierno por Serpilopaga, por becas estudiantiles, becas universitarias. Todos esos apoyos educativos son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Entonces, dentro de la depuración, que ya la vamos a ver más adelante, vamos a tener que el empleado va a tener una cantidad de ingresos como persona natural en salarios, pero si la persona recibió estos programas educativos, pues no se considerará ingreso para él. También tenemos pagos por alimentación. Entonces, esos pagos por alimentación no se considerarán ingresos para el trabajador. Entonces, aquí el artículo 387 del Estatuto Tributario y el concepto 038.327 de 1999 señala que los pagos que efectúen los patronos a terceras por conceptos de alimentación, suministros de alimentación, compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia son no constitutivos de salario. Entonces aquí es un tema que tenemos dos puntos importantes. Tenemos los pagos por alimentación, pero no para cualquier persona. Entonces, existe una primera limitación que son para los trabajadores cuyo salario sea igual o inferior a 310 VTs. Para esos trabajadores es cuando y esos pagos en el mes o beneficio. Víctor, se te está entrecortando. Disculpas por los inconvenientes, vamos a darle unos momentos a Víctor para que se vuelva a conectar. Qué pena con ustedes. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te oyes perfecto. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? ¿Ya están viendo la Sí, presentación? sí, ya se está viendo la presentación. Listo. Entonces, bueno, retomo desde la presentación de pagos por alimentación, en la cual pues la DIAN señala que los pagos que se realicen por concepto de alimentación o suministro de alimentación, compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia no son constitutivos de salario.
Entonces tenemos aquí dos limitaciones muy importantes para tener en cuenta y es que trabajadores cuyo salario sea igual o inferior a 310 VTs y la limitación 2 es cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia de que trata el inciso anterior exceda la suma de 41 VTs. Entonces, ¿qué pasa con esta segunda limitación? Yo no puedo generar unos pagos por alimentación considerados como ingresos no constitutivos sobre la renta, o bueno, ingresos que no constituyen salario, lo que exceda de 41 VTs. Entonces, aquí es importante que esas 41 VTs se deben considerar mensualmente. Entonces, el resto, así sean pagos por alimentación, no se va a considerar como, o ya se considerará como un pago salarial para el trabajador, el cual entrará como a su depuración normal. Dentro de esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que también tenemos los trabajadores, existen dos que son muy importantes y los cuales están regulados bajo el artículo 55 del Estatuto Tributario, los cuales son el artículo 55 y 56 del Estatuto Tributario, los cuales contemplan lo que nos concierne sobre los aportes de pensiones y aportes de salud. Aquí es muy importante que aquí estamos considerando que son esos aportes obligatorios, son esos aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social, sea en pensiones o en salud, los cuales no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no constitutivo de salario. Aquí nosotros todos los meses o todos los empleados todos los meses en nuestro desprendible de pago te generan unas deducciones por esos conceptos, salud y pensión. Nosotros tenemos un ingreso global, sean 5 o 6 millones de pesos sobre los cuales se hacen unos aportes. Entonces ya quiere decir que a mí no me van a pagar ni los 5 millones, sino me van a pagar los 5 millones menos salud y pensión. Entonces, por esa razón, esas dos deducciones no se considerarán como un ingreso, se considerarán como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Tenemos por otra parte las deducciones. Dentro de las deducciones, de acuerdo al artículo 119 del Estatuto Tributario, tenemos los intereses sobre préstamos educativos del ICETEX y para adquisición de vivienda. Teníamos anteriormente solamente para adquisición de vivienda la posibilidad de realizar esa deducción, pero el gobierno nacional también con una reforma tributaria generó o incluyó los intereses sobre préstamos educativos al ICETEX. Entonces, aquí podríamos mirar y tenemos dos limitaciones también muy importantes, que la deducción sobre intereses y corrección monetaria estará limitada para cada contribuyente al valor equivalente a las primeras 4.553 unidades de poder adquisitivo constante UPAC. Dicha deducción no podrá exceder anualmente el valor equivalente a 1.000 unidades del poder adquisitivo constante, hoy 1.200 VTs. Nosotros, las personas que trabajamos constantemente con la parte tributaria, estamos acostumbrados o tal vez es un poquito más fácil de entender todo lo que se ha manejado en VTs. Y aquí es donde tenemos una limitación de 1.200 VTs. Entonces, aquí también tenemos una limitación sobre esos intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda y los cuales estarán limitados a 1.200. Ahora bien, también tenemos sobre los créditos educativos del ICETEX, también se generan unos pagos por intereses y aquí es donde ya también es posible aquellos contribuyentes que tienen esos préstamos educativos del ICETEX también no pueden exceder anualmente de 100 UETs. Entonces, como les comentaba, tenemos esas limitaciones no solamente para estas deducciones
¿Me escuchan? Perdón. Sí, ahí te oímos. ¿Me escuchan? Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos también el tema, lo que les estaba comentando para los créditos en el ICETEX. Digamos que tenemos esas deducciones y limitaciones, no solamente para lo que tiene que ver con deducciones, ingresos que no son considerados salario, tenemos las limitaciones de la renta exenta, tenemos limitaciones para el 40% del ingreso total laboral del empleado. Aquí con esto lo que trata la administración tributaria es no generar un abuso sobre esos beneficios, sino pues que sea algo cotidiano, algo que se pueda presentar en el día a día, algo que la persona realmente sea beneficiada sobre estas deducciones. Bueno, en este momento en su pantalla están viendo un código QR. Las personas, empresas que quieran solicitar una sesión personalizada pueden escanear el código, meter sus datos y en breve serán contactados. También les vamos a poner el link de la página donde pueden también llenar el formulario en este momento en el chat. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia. A nivel de complemento de lo que está mencionando Víctor en temas de retención en la fuente, es importante que tengamos en cuenta que la VT para el día no, sino para el año 2023 corresponde a 42.412 pesos. Lo que quiere decir que, por ejemplo, para el límite de las 790 VTs que se redujo, que se menciona, se redujo a 33.505.000 y lo que anteriormente teníamos con 2.880 VTs, ¿cierto? A la VT de hoy en día serían 122 millones de pesos, es decir que en pesos tuvimos una reducción prácticamente de 90 millones de pesos en ese límite. ¿Listo? Entonces, para que todos estemos en línea, la VT está en 42.412 pesos. Para las limitaciones o más bien para los digamos, los límites que maneja el artículo 387 del Estatuto Tributario, que nos hablan de 32 VTs, o de 100 VTs, estamos hablando de que esa tarifa la tenemos que, o esos VTs las tenemos que multiplicar por 42.412. Para el caso de las 32 VTs, que es la limitación a nivel de medicina prepagada, tenemos que para el año 2023 tenemos que tiene la limitación a 1.357.184 pesos para efectos de la depuración de retención en la fuente, y eso es listo. Puede proseguir, Víctor, por favor. Listo. Muchas gracias, John, por su intervención. Entonces aquí nosotros tenemos otros pagos, ¿cierto? Que podríamos tomar como una deducción dentro de mi depuración de retención en la fuente, los cuales pueden ser de acuerdo al artículo 387 del Estatuto Tributario, lo que es la medicina prepagada que está supeditada a 16 VTs mensuales, que 16 VTs mensuales, como hacía el cálculo John, estamos hablando de una limitación de 678.000 pesos mensuales. Aquí en este caso, también aparte de eso, tenemos un dependiente económico. Y aquí hago un paréntesis muy importante porque con la reforma tributaria 2277 se generó digamos que no una deducción a nivel de retención en la fuente, pero sí a nivel de la depuración de renta, a nivel del impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales, 4 dependientes más, que ya lo vamos a ver más adelante, pero no eliminó el dependiente económico por el cual yo puedo tomar un 10% como deducción del valor de los ingresos o 32 VTs mensuales
que eso multiplicado por los 12 años estamos hablando de 384 VTs. Esas 384 VTs multiplicado por el valor, estamos hablando de 16.286.000 pesos al año que yo voy a poder descontarme por ese dependiente económico, ¿cierto? Pero aquí es donde es muy importante tener muy presente que con la reforma tributaria está limitado esos ingresos o esas deducciones, esos descuentos que yo voy a poder hacer de mi renta exenta, mis deducibles como son medicina prepagada o mi dependiente económico, voy a limitarlo al 40%, pero con la reforma tributaria, aparte de eso, lo limito a 1.340 VTs, que como lo revisamos, estamos hablando de 56.832.000 pesos. Ya todo lo que conforma mi renta exentas, mis deducciones, no van a poder exceder de los 56.832.000 pesos. Aquí vamos a ver un poco de cuáles son mis rentas exentas, cuáles rentas están limitadas al 40% y cuáles no. Entonces, de aquí lo que estamos viendo son, dentro de mis rentas exentas limitadas al 40%, tenemos las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad. Tenemos indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral no excedan los 350 VTs. Aquí es muy importante tener en cuenta lo que habla de este tema del auxilio sobre cesantía y los intereses, porque aquí como tal nos pone también una limitación sobre 350 VTs. El estatuto tributario, la norma tributaria, indica que aquellos que excedan esos 350 VTs, vamos a empezar con una depuración sobre los cuales vamos a empezar dependiendo del excedente, una parte como renta exenta y otra parte como renta gravable. Y empezamos, en este caso, lo que es inferior a 350 VTs va a ser 100% renta exenta, lo que exceda entonces empezamos 90 renta exenta, 10% renta gravable, lo que exceda ese límite vamos a empezar 80 renta exenta, 20 renta gravable y así sucesivamente hasta llegar a unos porcentajes disminuyendo esa renta exenta. Tenemos adicional las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales sin que excedan los 1.000 VTs. Entonces aquí ya tenemos también una nueva limitación. Y que estén dentro de la limitación del 40%, tenemos el 25% del total de los pagos laborales. Esas son las rentas exentas, las cuales si en algún momento un trabajador recibe esas rentas exentas, van a estar limitadas a ese 40% o las 1.340 VTs. Existen también otras rentas exentas, las cuales van a estar por fuera de esa limitación. En este caso, no se van a tener en cuenta aquellos que se obtengan por el seguro de muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales en actividades y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. En el caso de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores judiciales se considerarán como gastos de representación exentos, un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Entonces, ese 50% de su salario no se tendrá dentro de la limitación del 40%. Para los jueces de la República, el porcentaje exento será el 25% sobre su salario. El exceso del salario básico recibido por los oficiales, suboficiales, soldados profesionales de las fuerzas militares y oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la Policía Nacional tampoco estarán considerados dentro de esa limitación del 40%. Y los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario. Entonces aquí tenemos que existen rentas exentas, las cuales podemos tener como
sujetas a esa limitación del 40% de los 1.340 VTs y otras no. Entonces, aquí es muy importante siempre clasificar a qué corresponde esa renta exenta y así sucesivamente poder validar si aplica a una limitación del 40% o no. Dentro de las rentas exentas, adicional a eso, tenemos unos aportes voluntarios a pensiones que no exceden el 30% del ingreso laboral y hasta 3.800 VTs anuales. Aquí siempre es importante y quiero que lo tengan muy presente porque estamos hablando de esos aportes voluntarios a pensiones y el ahorro para el fomento a la construcción, AFC, que primero están condicionados a un 30% del ingreso laboral. No puede exceder a ese 30% del ingreso laboral y hasta 3.800 VTs anuales. Entonces, dentro de esas 300 VTs anuales, estamos hablando de que estamos 161 millones de pesos entre las dos. Aquí es muy importante que eso no me puede exceder. Yo puedo tener aportes voluntarios a pensiones, puedo tener el ahorro para el fomento de la construcción, pero aquí no es que cada uno funcione de manera independiente. Los dos van a tener esa misma limitación, pero se une. Entonces, si nosotros hacemos esos dos aportes, estamos hablando que entre las dos no pueden superar los 161 millones de pesos. Adicional de eso, es digamos que también muy importante que esos aportes para que se consideren renta exenta y yo los voy a retirar en algún momento de manera voluntaria, por ejemplo, en el caso de los aportes de pensiones o el AFC lo voy a retirar para otros motivos diferentes a lo que es la construcción, a la compra de un apartamento. Antes de los 10 años, ese ingreso se considera ingreso gravable para el trabajador, porque en una primera instancia se consideró renta exenta cuando yo lo recibí por parte de mi empleador y se hicieron los aportes. En ese caso, no lo tuve en cuenta para mi declaración de renta, no se incluyó como ingreso gravable. Pero entonces, si lo retiro antes de los 10 años para un fin diferente a lo que están establecidos, como cada un nombre lo dice, que es pensiones o los aportes a AFC antes de los 10 años, se considerará renta exenta, renta gravable, perdón, y adicional a eso se aplicará una retención en la fuente sobre rendimientos financieros, ¿sí? Todo lo que sea retirado antes de los 10 años. Después de esos 10 años, ya aún así se retiren esos aportes, se retiren esos aportes voluntarios, ya se considerarán aportes exentos o renta exenta aún que yo lo retire. Vamos a mirar un poco los procedimientos sobre los cuales se calculan las retenciones. Recordemos que para hacer el cálculo de retención en la fuente yo tengo dos procedimientos indicados mediante el estatuto tributario, los cuales, pues, ahí sí como valga la redundancia, estamos hablando que existe el procedimiento 1 y procedimiento 2. ¿Qué consiste cada procedimiento? Entonces, el procedimiento 1 es el que consiste en que se realizan por periodos inferiores a 30 días la retención en la fuente por salarios, tiene por objeto recaudar de forma gradual el impuesto sobre la renta que recae sobre las personas naturales asalariadas. Entonces, aquí es muy importante que nosotros contemplemos en este procedimiento 1 y es que se hace la depuración total como si nosotros tuviéramos nuestro ingreso, tenemos nuestras rentas exentas, tenemos las deducciones o los soportes que indique el trabajador para llegar si tiene dependientes, si tiene intereses de vivienda, si tiene intereses por pagos al ICETEX, todo debidamente certificado. Y llegamos después de esa depuración sin exceder el 40% del ingreso del trabajador o los 1.340 VTs a una base gravable. Sobre esa base gravable se realiza el cálculo de acuerdo a lo que nos indica el artículo 383, que es el que nos da, que ya lo vamos a ver más adelante, las pautas para realizar el procedimiento y la fórmula para llegar a cuál será mi retención en la fuente. ¿Qué pasa?
Aquí, si se dan cuenta, esto es una depuración total con cada uno de los documentos que tenga el trabajador. Ahora con el procedimiento 2. El procedimiento 2 es algo un poco más sencillo, aunque pues en primera instancia sí debemos hacer esa depuración, como les comenté en el procedimiento 1, pero vamos a llegar es a la ubicación de una tarifa, de un porcentaje de retención. Entonces, aquí, ¿por qué les digo que esto se hace en primera instancia? Porque esto es un procedimiento que se hace en cada semestre. Entonces, cada semestre se hace en junio para lo que es de julio a diciembre y se hace en diciembre para lo que es de enero a junio. Entonces, esos procedimientos al trabajador se le solicitarán cada uno de sus soportes, cada uno de lo que certifique, medicina prepagada, dependiente económico, intereses de vivienda. Se hace esa misma depuración que mencionamos en el procedimiento 1. Y también llegamos a una base gravable. La diferencia es que esa base gravable se calcula, pues digamos que el porcentaje fijo de retención que vamos a utilizar en el siguiente semestre que nosotros hagamos, por ejemplo, si lo hacemos en el mes de diciembre para el primer semestre del siguiente año, que es de enero a junio, entonces yo voy a tener mi depuración, llego a mi base gravable, ya miramos de acuerdo al artículo 383 cuál es el procedimiento que nosotros utilizamos y esa es la manera para la cual, digamos, nosotros vamos a llegar a un porcentaje fijo. Ya les explico un poquito más a fondo cuando estemos mirando el artículo 383. Pero si se dan cuenta, uno se hace de manera mensual para esos trabajadores con periodos inferiores a 30 días y ya el procedimiento 2 se hace semestralmente y esa tarifa, ese porcentaje fijo de retención en la fuente es el que yo voy a practicar por ese semestre. Entonces, aquí ya es donde tenemos lo que les comentaba, que mensualmente se debe realizar una depuración tomando los ingresos del mes, restando los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas, las deducciones y determinando la base en la que se aplica ese porcentaje fijo para el semestre. Aquí tenemos una depuración de la retención en la fuente. Entonces, la estructura básicamente consta del ingreso total recibido por el trabajador. Sobre este ingreso total se descuentan los pagos que no constituyen salario. Como lo empezamos a revisar, aquí esos pagos posiblemente tenemos lo que son ingresos por alimentación, un ejemplo así rápido, entonces se va a restar sobre ese valor que me da el ingreso total menos los ingresos que no, los pagos que no son ingresos, me da el total fiscal del periodo. Sobre ese total fiscal del periodo, restamos los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son esos ingresos no constitutivos de renta rápidamente? Son el tema de salud y pensión. Ahí llegamos a nuestro ingreso gravable. Aquí ya tenemos unas deducciones y tenemos unas rentas exentas. Recordemos que el valor de esas rentas exentas no pueden superar el 40% o 1.340 VTs, ¿cierto? Y ahora bien, sobre esa base gravable, la cual nos llevó a realizar toda esta depuración, es a la cual se le aplica el procedimiento 1 o el porcentaje de retención del procedimiento 2. Aquí ya tenemos el artículo 383, que es el que nos habla de cuál es el porcentaje de retención. Recordemos que aquí cuando nosotros tenemos la base gravable, esa base gravable nosotros vamos a tener que convertirla en VTs y esa VTs es la que nos va a permitir ubicar dentro de estos rangos. Dentro de este rango, si se dan cuenta, existe una tarifa marginal y existe también una fórmula de determinación del impuesto, la cual vamos a desarrollar a medida que ya tengamos el valor del impuesto o el valor de la base gravable determinado en VTs, ya desarrollando esta información. La ley 2277 aquí es muy importante, sobre todo con esos trabajadores independientes que se contratan en las empresas, que anteriormente se les exigía unos requisitos previos para poder acceder a todo lo que es esta retención por salarios o ingresos laborales. Entonces, con la ley 2277 del 2022,
elimina ese requisito. Entonces los trabajadores independientes ya no tienen la necesidad de tener vinculados menos de 2 trabajadores por un término inferior a 90 días. Con la norma anterior era un requisito que se debía cumplir sí o sí para poder acceder a esa retención en la fuente, que posiblemente es una retención inferior a una de tarifa general. Y pues si yo tenía 3 trabajadores, 4 trabajadores, ya no podía acceder. Tenía que certificarlo. ¿Mediante qué? Mediante una comunicación, mediante una declaración a quien me estuviera contratando para que me pudiera aplicar esta tarifa de retención. Adicional a lo anterior que ya acabamos de ver por concepto de todo lo que es retención en la fuente, es importante que nosotros contemplemos también unas modificaciones que hizo la reforma tributaria, pero ya a nivel de la declaración del impuesto de renta y complementarios. En este caso, hace un cambio importante porque se podrá disminuir la base gravable de retención del artículo 387. Los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada por factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Anteriormente la norma permitía este dependiente hasta los 23 años. ¿Qué pasaba? A los 24 años, por más de que ese hijo dependiente tuviera problemas físicos o psicológicos certificados, no podía ser tomado como un dependiente. Entonces aquí lo que la reforma tributaria hizo fue dejarlo mayores a 18 años. Ya aquí no hay un límite de edad. Adicional a eso, la reforma también incluyó los 4 dependientes adicionales. Esos 4 dependientes adicionales, los cuales por cada dependiente no puede exceder 72 VTs. Estamos hablando de 3.053.000 pesos por cada dependiente. Entonces aquí estamos hablando de, si lo miramos, una persona que tenga más de 4 hijos, un ejemplo, que tenga 5 hijos, los podrá tomar como una deducción en el caso de dependiente un primer hijo y podrá tomar sus otros 4 dependientes con que no estarán limitados al 40%. Entonces aquí esto es algo muy importante porque estamos hablando de 3.053.000 pesos de un total, 3.053.000 de 12.212.000 pesos que el contribuyente podrá descontar de su renta sin tener en cuenta la limitación del 40% o las 1.340 VTs. Adicional a eso, también las personas naturales podrán generar una deducción el 1% del valor de adquisiciones por concepto de bienes y o servicios, sin que exceda anualmente 240 VTs. Pero, pues digamos que aquí también hay una serie de condiciones muy importantes para yo poder tomar esa deducción del 1%. Y es que primero, esas deducciones estén soportadas con factura electrónica. Se hayan pagado por cualquier medio electrónico de la superintendencia, estamos hablando de cuentas bancarias, pagos PSE, digamos, de una entidad financiera. También tenemos que la factura sea expedida por los obligados a expedirla y que no se requiere que tenga relación de causalidad. Yo puedo desarrollar mi actividad laboral, pues en mi empresa yo no compro activos, bienes, no adquiero servicios, sino esos servicios y bienes yo los adquiero es para mi hogar, por los cuales yo puedo tomar hasta el 1% de esa deducción, pero siempre y cuando esté soportado con estos requisitos. Y como les comentaba, al igual que los 4 dependientes adicionales que se tienen, esta deducción del 1%, que en dinero estamos hablando de 10.178.000 pesos porque no puede exceder las 240 VTs, es importante porque no hacen parte del límite general del 40%, ni de las 1.340 VTs. Tampoco será tenida en cuenta para la retención en la fuente.
Entonces, el procedimiento de retención en la fuente, hablando de dependientes, sí vamos a tener un dependiente que es del 10%, pero aquí el 1% de las adquisiciones tampoco podrá exceder, tampoco se tendrá en cuenta para la declaración o la retención en la fuente, perdón. Bueno, pues antes de pasar a la sesión de preguntas y después de haber tenido toda la explicación de Víctor, queremos nuevamente darles las gracias por su asistencia. En este momento les vamos a poner en el chat un link para que nos colaboren con la calificación del evento. Su retroalimentación para nosotros es muy importante. Con esto mejoramos todas nuestras experiencias. Me están preguntando por el chat si la grabación queda en algún momento o en algún sitio colgada. La grabación de este webinar y de todos nuestros webinars quedan colgadas en nuestro canal de YouTube. Les voy a poner el link del canal de YouTube. Sin embargo, a todos los que se registraron les va a llegar un correo dando las gracias por su registro y con el link directo a ese, a ese video en específico. Víctor, ¿puedes por favor cambiar de slide? También les vamos a dejar toda la información de nuestras redes sociales para que se sigan enterando de nuestros eventos, tengan acceso a los boletines y a los flash informativos. Y por último, para pasar a la sesión de preguntas, les comentamos que en nuestra página web estamos hoy lanzando el calendario tributario 2023 para que las personas jurídicas y naturales estén al tanto de los plazos, vencimientos de todas las obligaciones tributarias en Colombia. Pueden escanear el código QR o pueden ingresar al link que les vamos a poner en el chat también. Listo, entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a revisar, vamos a tratar de hacer unos 10 minutos de preguntas, dado que ya se cumplió el tiempo del webinar. Víctor, primera pregunta, ¿la empresa le paga la medicina prepagada a los empleados? ¿La factura llega a nombre de la empresa? ¿Ese valor debería ser base de retención para el colaborador? Listo, mira, en este caso es muy importante siempre y cuando quien se vaya a tomar esa deducción, porque en ese caso, si el empleado toma eso como base de retención, la empresa no podrá tomar eso como un valor descontable o deducible en su declaración de renta, ¿sí? Es muy importante siempre tener esos pagos o esos aportes que hacen las empresas sobre esos pagos de medicina prepagada. Yo quiero complementar al respecto de lo siguiente. Es importante que tengan en cuenta que para efectos de los pagos a medicina prepagada, cuando son, digamos, un beneficio general para los empleados de la compañía, y estamos hablando cuando hablamos de la generalidad es del 50+1, esto hace parte del ingreso del empleado como tal, y eso está contemplado inclusive ya en sentencias, de que efectivamente es un ingreso para el empleado. Y en ese mismo estricto sentido hace parte de deducción para el impuesto sobre la renta del empleador. Ahora bien, cuando es quien el empleado asume ese gasto como medicina prepagada, solamente él lo podrá llevar como deducción dentro de sus límites de deducciones y rentas exentas, que hoy con la nueva reforma tributaria pues quedó a 1.340 OETs o al 40%, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta
Eso, y es que efectivamente lo que pague el empleador al empleado sí va a ser sujeto a retención en la fuente como beneficio, es decir, como salario, como ingreso. Y en ese sentido también podrá ser deducible para el empleador. Si es para el empleado, vuelvo y repito, si es el empleado quien hace ese aporte y se lo hace en vía descuento de nómina, pues es él quien tendrá derecho vía certificado a hacer esa deducción y no la compañía. ¿Listo? Gracias. Siguiente pregunta. Si realizo retención por salarios, procedimiento 2, ¿debo tomar los salarios de diciembre de 2021 a noviembre de 2022 para efectos de la limitante que habla del artículo 206? Antes 2.880 VT, ahora 790 VT. ¿Debo tomar para el cálculo del porcentaje de retención el primer periodo del 2023 las 790 VTs? Así es, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Para efectos del procedimiento número 2, tenemos que tomar los 12 meses anteriores a nivel de salario. No obstante, tengamos en cuenta que lo cambiaron fueron limitaciones y digamos, los límites para poder aplicar lo que es la retención exenta, que es la 790 VTs que está mencionando. Aunque tomemos ingresos o más bien información de periodos anteriores para poder aplicar en el semestre siguiente para el tema del porcentaje fijo, sí tenemos que aplicar lo que es las limitantes vigentes. Y las limitantes vigentes a partir de 2023 pues son las mismas 790 VTs, las 1340 para efectos de impuestos sobre la renta y pues ya las que están contempladas a nivel del 387. ¿Listo? Listo. ¿El deducible de medicina prepagada sigue vigente? Creo que eso está relacionado con la pregunta que respondieron ahorita. Sí, sigue vigente. Si realizo retención por salarios, esa es la que ya nos hicieron, para las limitaciones del 40% y renta exenta del 25%, ¿es correcto llevarlo a valor mensual ya que esos topes son anuales? Es correcto, lo pueden hacer vía control, no es opcional, más no es que sea obligatorio, pero si lo quieren hacer por control es muchísimo mejor en ese sentido llevarlo mensual, con eso ya saben, o más bien durante todo el año hacer un tema de planeación, digámoslo, anticipada en temas tributarios para la persona a la cual le vaya a aplicar el tema de impuestos sobre la renta. Pero sí es un tema opcional y lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Los planes complementarios y pólizas de salud se pueden deducir o es similar como medicina prepagada? Lo que es medicina prepagada, planes complementarios, ya porque está ratificado también con sentencia, y los seguros de salud sí son deducibles. En rentas exentas, ¿cómo se puede dar una indemnización por protección a la maternidad? ¿Cómo se puede dar? Deberíamos tener en cuenta, es la renta exenta a nivel del artículo 206 en su numeral 1. ¿Listo? Pero ¿cómo se puede otorgar o el procedimiento como tal? Pues eso sí ya es un proceso totalmente distinto al tema de la retención en la fuente que tendría que aplicarse. En ese caso, igual es una renta exenta, entonces entraría dentro de las limitantes. ¿Listo? No queda por fuera de los límites del 1340. En enero, cuando se pagan los intereses sobre cesantías, ¿se puede incluir ese valor como renta exenta o cuando se paga una liquidación? Sí, claro, claro que sí. El trabajador independiente deberá informar si desea que se le aplique la retención en la fuente por rentas de trabajo o cómo saber si le aplico la de rentas de trabajo o la de honorarios. Por control, es mejor que sea el tercero a quien va a ser objeto de retención, quien informe realmente digámoslo, qué artículo debería ser aplicable, ¿no? Entonces, o la retención del 383 o la tarifa general, que ya dependiendo del tipo de servicio, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta que va a ser él quien deba informar. Ahora, si necesitan hacer un control o algún formato, pues eso ya es decisión de cada compañía o de cada quien para poder realizar ese control. ¿En qué momento se puede cambiar de procedimiento de la retención en la fuente por salario? Cada año. No se puede dentro de un mismo periodo realizar un cambio de procedimiento, sino toca en un periodo siguiente. Y cuando hablamos de periodo siguiente es el año siguiente. ¿La retención de persona natural sigue siendo el 10%? Si es por honorarios y comisiones, sí. Ya dependerá también entonces si es por otros servicios, por compras, ya es diferente. Pero por comisiones y honorarios, sí.
¿Cómo se establece el valor de la deducción en retención en la fuente para intereses de vivienda? ¿Es el valor que se paga mensual o el valor del año anterior dividido en los meses por los cuales se estuvo pagando? Aquí tendríamos que remitirnos al artículo 387 tributario, que es el que nos permite a nosotros disminuirnos esos intereses de vivienda, y ya les indico qué nos indica el mismo estatuto. Entonces, nos dice que en caso de los trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que indique el reglamento y sujeta a 100 VTs mensuales. ¿Listo? Y cuando estamos hablando de 100 VTs son 400, ¿qué? ¿4 millones? 4.042.412%. 4.241.200 pesos. Las primas de servicio en salarios que superan los 19 millones, no salario integral, ¿se deben someter a cálculo de RT fuente? Disculpe, ¿la prima qué? De servicio en salarios que superan los 19 millones, no salario integral, ¿se debe someter a cálculo de retención en la fuente? Así es. En términos generales, ¿cuál es el procedimiento adecuado a tomar que tanto afecta entre el 1 y el 2? No sé a qué se refieren con el 1 y el 2. Procedimiento, pero a ver la pregunta, espérame, yo la reviso. En términos generales, ¿cuál es el procedimiento adecuado a tomar? No, eso depende de cada persona y cómo le aplique. Yo creería que para cada compañía, generalmente cuando tenemos empleados que tengan meses para promediar, pues el mejor procedimiento va a ser el 2, ¿no? Pero para personas que acaban de ingresar hasta los 6 meses, diría yo, o hasta los 3 meses, pues debería ser el procedimiento 1. No tendría lugar a procedimiento 2 si no tiene como promediar ingresos. Los documentos soporte que deben entregar los trabajadores como deducibles, como intereses de vivienda, pagos de medicina prepagada y plan complementario, ¿en qué momento los debemos recibir? Uy, eso está estipulado, pero debería ser a principio de año para que empiece a aplicar a partir del 1 de enero de cada año. Entonces debería ser como un control de la compañía también, o de las compañías en ese sentido, en qué momento deberían solicitarlo, ¿no? La retención por honorarios que certifiquen que no contrataron más de 2 personas sigue aplicando como rentas laborales. La retención de qué, disculpen. Por honorarios que Sí, certifiquen que no contrataron más de 2 personas sigue aplicando como rentas laborales. no es como renta laboral, es el 10%, no es por renta laboral. La renta laboral va sujeta al 383, que es la depuración, que tenemos nosotros una renta exenta automática. El 10% es la retención general que le hacemos a los honorarios a una persona natural. Ahora bien, todo eso será potestad también del tercero al cual va a ser sujeto a la retención si él decide que le hagan una mayor retención a nivel del 10% o en algunos casos que le apliquen el 383 que termina siendo una retención o no retención por la depuración. Para las deducciones por compras y servicios aplican todo tipo de compras y pagos, ejemplo, ropa, restaurantes, servicios públicos, pagos de tarjeta de crédito. Saliéndonos a nivel de lo que es el impuesto de renta para personas naturales, del 1% que nos permite a nosotros, no tiene, digamos, ninguna relación de causalidad, es decir, los pueden someter sin ningún inconveniente, pero tienen que tener la facturación electrónica, cumplir con los demás requisitos. ¿Listo? Los dependientes siguen siendo del 32 VT al mes para el procedimiento mensual. A nivel de retención en la fuente, sí. Listo. La opción de controlar mensual los límites de VT de renta exenta del 25% y del 40%, ¿lo podrían sugerir ustedes por escrito para que la casa de software de nómina haga el cambio? Eso es un tema que tienen que manejar claramente, directamente ellos. Nosotros no podemos certificar. Nosotros decimos opcionalmente y es porque cada quien puede manejarlo o mensual, puede hacer ese control o lo puede hacer anual.
Lo importante es que se sujeten digamos, la normativa vigente que está bajo el retención en la fuente, que es el 384, 383 hacia adelante, hasta el 388, 387 raya 1, y para efectos de renta tener en cuenta pues claramente todos los preceptos normativos vigentes, ¿no? Pero ya el tema del manejo de cómo deberían hacerlo, sí, ya es cuestión de cada quien. ¿La deducción por dependiente sigue siendo del 10% de los ingresos mensuales o límite de 32 VT? Es el 10% limitado a los 32 VTs. ¿Listo? ¿La tabla de retención por salarios cambió para trabajadores? La tabla de retención de... ¿Por salarios cambió para los trabajadores? Sí, claro, cambió. Fue la que se presentó al inicio, ¿no? Correcto. Los independientes que se acogen a la retención en la fuente del 10% o 11% por honorarios están obligados a pagar seguridad social por dichos ingresos. Sería la última pregunta. Sí, efectivamente. Listo, pues muchísimas gracias a todos. Nos pasamos 15 minutos. Esperamos haber Gracias. podido responder todas las preguntas. Si tienen alguna duda adicional, si requieren asesoría en estos temas en su empresa, no duden en escanear el código y el link que estamos poniendo en este momento en el chat. Gracias, Víctor. Gracias, John. A usted, Camila, Víctor, muchísimas gracias a todos los que participaron. Que tengan un excelente día. Muchas gracias para todos. Un buen día.